Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María dijo: Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos la continuación en el encuentro de María con su prima Isabel. Y entonces, ¿quién es esta que viene? La madre de mi Señor, Isabel. Lleva la madre de mi Señor. Porque se cumplirá todo, así como el Señor te ha dicho. Y aquí viene el canto de la alegría. Coaña de ella mujer magnífica, queridos amigos. Mi alma canta la grandeza del Señor. En este cántico encontramos, ñande coña y me imagina, lleva el 22, un ejemplo de te imagina también nuestra salvación con el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Un ejemplo imagina, y por eso dice, mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Entonces mi espíritu se estremece de gozo. Navidad, nacimiento de Jesús. Pero ¿será que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra forma de pensar se está estremeciendo? Porque ya cuáina peñan de yara utaja peñan de recobebe, peñan de yara utajaina peñan de abutebe en nuestra comunidad, en nuestra familia. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Yandengo entonces llegó alguna vez a Ipurúa lleva peñe ebea, yaguarga ireía lleva. Es decir, la pequeñez de su servidora. Queridos hermanos, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Pero la gracia de Dios es la que nos acompaña siempre, que nos da esa fuerza. Doña mañana que na lleva. Ya esaña de mis hijas veñan de yara no debe, pero me andas a ella ñemo minijanguay. Sino que tenemos que entender que nuestra limitación es creación, es regalo, es don de Dios. Entonces, en nuestra condición nosotros estamos llamados a ser felices, a realizarnos como personas. Se estremece. ¿Será que tenemos todavía, queridos amigos, este corazón para estremecernos ante nuestra propia limitación también y ante la grandeza de un Dios que nos regala todo? Porque eso después nos va a llevar a un compromiso también. Si somos sensibles, dice Oveina, ya estremece, peñandera pisá, boria jure non debe llevar. Ante tantas injusticias, ante tantas situaciones de hermanos que nosotros vemos que no están llegando, ¿verdad?, a estar como tiene que ser y como pide el vivir como hijos de Dios, en la dignidad de los hijos de Dios. En adelante, llama, en la medida en que ñandella huereco, peñan de yara, peñan de conazobe, peñan de recoebe, peñan de netape, en adelante, con angaye, a la ñaña convertino con angaye, todas las generaciones me llamarán feliz. Ojalá que nos puedan decir de nosotros, ¿verdad? Este es un pueblo, ¿verdad?, feliz. Este es un pueblo que vive en la gracia del Señor. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Pero tenemos que darnos cuenta cuál es la grandeza de Dios y cuál es la grandeza del Señor que nosotros recibimos y tenemos hoy en nuestra propia existencia. Su nombre es santo. La historia de la salvación. Para andar bien y vivir bien. Su misericordia se extiende de generaciones en generaciones sobre aquellos que lo temen. El hecho de la misericordia del Señor, el Gesed, quiere decir la bondad absoluta, el perdón absoluto de Dios, pero que quiere decir compromiso.
Upea hoy entonces pecheñe aite hoy ayepa, pero ¿qué pasa? Por la sabiduría. Porque ya llegue esa cuaya, ya esa peaya, mamina peñan de yara, ella va a taite, va a poner ya poñan de abudebe. A peare con angañan de ahí. Ñañemoi peje non debe allá eso ven a veñan de yara ñemoin de pop. Ella polandere y potaba lleva su misericordia y su amor, de generación en generación. Y así, queridos amigos, la fuerza de Dios que despliega nuestra vida y nuestro corazón para que nosotros podamos cambiar. Es la fuerza de Dios que nos tiene que hacer diferentes y nos tiene que hacer tener una familia totalmente diversa, una sociedad totalmente diversa y diferente, que camina hacia Dios, que camina hacia el cielo, al encuentro con Dios. Que así sea. Que así sea.